¿Alguna vez una discusión te ha dejado temblando por dentro? ¿Has sentido ese ardor en el pecho, esa presión en la garganta, ese impulso de gritar, huir o rendirte, todo al mismo tiempo? Los conflictos personales no son solo desacuerdos, son tormentas internas. Se desatan con una palabra maldicha, una mirada que hiere, un silencio que duele. Y en medio de esa tormenta, la mayoría de nosotros perdemos el control. Decimos cosas que no sentimos, atacamos cuando en realidad queríamos pedir ayuda. Nos cerramos cuando en el fondo lo que deseábamos era conexión. Pero, ¿y si te dijera que los estoicos, hombres que vivieron hace 2000 años en medio de guerras, traiciones y persecuciones, encontraron una manera de permanecer serenos incluso en medio de los conflictos más dolorosos? ¿Y si te dijera que puedes convertir cada pelea, cada malentendido, cada choque con otro ser humano en una oportunidad de crecimiento profundo? Este video no es una lista fría de consejos, es una guía emocional, simbólica y transformadora. Te llevaré de la mano a través de 10 prácticas estoicas que te enseñarán a enfrentar los conflictos no como campos de batalla, sino como caminos hacia la sabiduría interior. No se trata de evitar las discusiones, sino de aprender a caminar dentro de ellas sin perderte a ti mismo. El estoicismo no nació en el silencio de los templos, sino en las plazas de Atenas y en las calles agitadas de Roma. Séneca tuvo que calmar su espíritu ante un emperador iracundo. Marco Aurelio gobernó un imperio mientras enfrentaba traiciones internas. Epicteto, que fue esclavo, aprendió a dominar su mente incluso cuando no podía mover su cuerpo. Ninguno de ellos vivió en paz permanente con los demás, pero todos aprendieron a hacer de la paz una decisión interior. Y hoy, tú también puedes hacerlo. Cuando peleas con alguien cercano, una pareja, un padre, un amigo, un hijo, sientes que la herida es más profunda porque hay amor en juego, porque conoces sus puntos débiles y ellos conocen los tuyos. Es por eso que los conflictos personales son tan peligrosos, porque no nos lastiman solo con palabras, nos tocan el alma. Y al mismo tiempo, son también el lugar donde más podemos crecer, porque no hay espejo más claro para el alma que nuestras relaciones. Y no hay oportunidad más fértil para practicar la virtud que cuando alguien nos confronta. Los estoicos creían que no podemos controlar lo que otros hacen, dicen o sienten, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Esta es la base de todo. Y si solo aprendieras esto, que tu mente es más poderosa que tus impulsos, ya estarías mucho más cerca de la libertad interior. Pero este video va más allá, porque no solo quiero que controles tu reacción, quiero que entiendas tu conflicto, que lo observes con nuevos ojos, que transformes la tensión en oportunidad, el enojo en compasión, la herida en fortaleza. Porque sí, es posible discutir sin destruir, es posible defender tu verdad sin perder la paz. Es posible amar incluso en medio de un desacuerdo. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos una por una las 10 prácticas que los estoicos usaban y que tú puedes usar para navegar cualquier conflicto personal con autocontrol, sabiduría y dignidad. Empezaremos con la pausa estoica, la habilidad de frenar tu impulso antes de reaccionar. Luego hablaremos de la empatía como virtud, el arte de ver al otro no como enemigo, sino como ser humano. Descubriremos cómo reformular el conflicto para entender su raíz simbólica y no quedarnos en la superficie. Profundizaremos en el foco en la virtud como guía interna cuando el caos externo amenaza con llevarnos. Aprenderemos a practicar la escucha activa, no solo para responder, sino para realmente comprender. Veremos cómo aplicar el perdón estoico, una fuerza que no debilita, sino que libera. También hablaremos de la perspectiva cósmica, la capacidad de ver el conflicto como un instante en la eternidad. Usaremos la escritura reflexiva para transformar el dolor en sabiduría. Nos abriremos a la aceptación del otro tal como es, sin querer cambiarlo. Y por último, invocaremos un mantra de calma que podrás repetir cada vez que sientas que vas a estallar. Cada una de estas prácticas no es un paso aislado, sino parte de un camino, el camino del alma fuerte. Porque gestionar conflictos no es suavizar tu voz ni agachar la cabeza, es aprender a hablar desde tu centro,
Es tomar decisiones desde la virtud, no desde el resentimiento. Es tener la valentía de mirar al otro a los ojos, incluso si esos ojos están llenos de ira, y no moverte. El ejemplo que guiará esta reflexión será el más común, pero también el más doloroso: un conflicto familiar. Porque es ahí donde la sangre se mezcla con las emociones, donde las expectativas son más altas, las heridas más antiguas, las palabras más filosas, y es ahí donde el estoicismo puede convertirse no solo en filosofía, sino en redención. Imagínate por un momento que estás en medio de una discusión con alguien de tu familia, tal vez por dinero, por decisiones de vida, por heridas no sanadas. Las palabras se cruzan, la tensión sube, sientes que vas a decir algo hiriente. En ese momento, lo que hagas definirá no solo el rumbo de esa conversación, sino el estado de tu alma. ¿Respondes con furia o con firmeza? ¿Callas con resentimiento o hablas con sabiduría? ¿Te defiendes o te transformas? Estas son las elecciones que marcarán tu camino. Al final de este video, tendrás un mapa interior, no para ganar discusiones, sino para ganar claridad. No para convencer al otro, sino para no perderte a ti mismo. Y si alguna parte de ti siente que ha llegado el momento de dejar de repetir los mismos conflictos de siempre, de transformar tus relaciones en espacios de crecimiento, entonces quédate. Este es tu momento, este es tu llamado, porque hay algo profundamente poderoso en un alma que decide no responder con ira. Algo noble, firme, silencioso, como una roca que no se quiebra con la tormenta. Y si ese es el tipo de fortaleza que buscas, suscríbete a este canal y acompáñanos. Aquí no prometemos soluciones mágicas, pero sí un camino estoico, un camino hacia ti mismo. Práctica 1. La pausa estoica. Respira. Antes de cualquier palabra, antes de cualquier gesto, respira. Los estoicos enseñaban que entre el estímulo y la respuesta existe un instante sagrado, un segundo de eternidad en el que no estás obligado a repetir tus viejos patrones. Ese instante se llama pausa, y aunque parezca pequeña, es una de las prácticas más poderosas que puedes cultivar. Cuando un conflicto comienza a escalar, cuando sientes que alguien te ataca, te juzga o te hiere, tu cuerpo entra en alerta. Tu mente quiere defenderse, pero tu alma quiere paz. Y ahí es donde entra la pausa estoica, un acto de resistencia silenciosa contra tus propios impulsos. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y en medio del conflicto, nuestras opiniones se disparan como flechas. No me respeta, siempre hace lo mismo, no voy a permitir que me hable así. Pero si en ese momento haces una pausa, si respiras, si te detienes, si simplemente no reaccionas de inmediato, cortas la cadena del automatismo, creas un espacio para la sabiduría. En la práctica esto se ve así. Estás discutiendo con un ser querido. Sientes la tensión subiendo. Tu corazón late más fuerte. Tu mente busca palabras para herir o defenderse. Y justo ahí, antes de abrir la boca, llevas tu atención al cuerpo. Inhalas profundamente por la nariz. Retienes el aire un segundo. Exhalas con intención. No como huida, sino como presencia. Esa respiración no resuelve el conflicto, pero transforma tu posición en él. Ya no eres una víctima de tus emociones. Eres su observador, y desde ese lugar puedes elegir. Puedes elegir no responder. Puedes elegir mirar. Puedes elegir guardar silencio sin rendirte. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: el que domina su mente es invencible. Y eso es precisamente lo que haces cuando pausas. Te haces invencible, no contra el otro, sino contra ti mismo, contra tu ira, tu impaciencia, tu orgullo. Porque la mayor batalla en un conflicto no es externa, es interna. Y la pausa estoica es tu escudo. Haz de esta práctica un ritual diario. No esperes al próximo conflicto. Entrénala cuando alguien llegue tarde, cuando el tráfico se detenga, cuando una notificación te irrite. Cada pausa es una semilla de calma que se entrena en lo pequeño, para florecer en lo grande. Hazlo 1, 2, 100 veces, hasta que tu primera reacción ya no sea gritar, sino respirar. Hasta que aprendas que no todo necesita una respuesta, y que a veces
El silencio que nace de la conciencia dice más que 1000 palabras dichas desde el descontrol. Práctica 2. La empatía como virtud estoicala. Segunda práctica, no es una técnica social. Es una virtud, una disposición del alma que nos eleva por encima del conflicto y nos conecta con lo divino que hay en el otro. La empatía. Muchos creen que los estoicos eran fríos. Nada más lejos de la verdad. La empatía para ellos no era debilidad, era justicia, era reconocer que cada ser humano, por más hiriente que parezca, actúa desde su propio dolor, su historia, su ignorancia, y que si tú realmente buscas la virtud, tu tarea no es castigar, sino comprender. Séneca escribió, errar es humano, perdonar divino, comprender es sabio. Y es esa comprensión profunda del otro lo que convierte a la empatía en una práctica estoica esencial. Imagínate en medio de un conflicto familiar. La otra persona te grita, te acusa, incluso te manipula emocionalmente. Todo tu cuerpo quiere defenderse. Pero si haces una pausa y luego activas la empatía, algo cambia. Te preguntas, ¿qué está sintiendo esta persona en realidad? ¿De dónde viene su dolor? ¿Qué miedo está escondido detrás de sus palabras? Y aunque no justifiques su actitud, dejas de verla como una amenaza y empiezas a verla como un espejo. Tal vez ese padre que siempre te criticó y fue criado con más crítica que amor. Tal vez ese hermano que no te escucha nunca fue escuchado por nadie. Tal vez esa pareja que te ataca, en el fondo tiene miedo de perderte. La empatía estoica no es ciega. No se trata de tolerar abusos, ni de justificar lo injustificable. Se trata de ver al otro como un ser humano completo, con virtudes y defectos, con dolores y sueños, con errores, sí, pero también con luz. Cuando aplicas esta mirada, tu energía cambia. Tus palabras se suavizan sin perder firmeza. Tu presencia se vuelve sanadora, y muchas veces, sin decir nada, desarmas al otro. Porque nadie puede sostener una guerra contra alguien que no quiere luchar, sino entender. La empatía te permite mirar al otro sin rencor, hablar sin herir, escuchar sin interrumpir, responder sin humillar. Y sobre todo te permite recordar algo fundamental, que tú también fallas, que tú también reaccionas desde el miedo, que tú también muchas veces solo querías ser comprendido. Cuando practicas la empatía, no estás siendo débil, estás siendo fuerte, porque se necesita coraje para abrir el corazón en medio del conflicto, se necesita madurez para mirar más allá del ego, se necesita sabiduría para ver el dolor del otro. Incluso cuando ese dolor se disfraza de agresión, la próxima vez que entres en conflicto con alguien, no te preguntes cómo me defiendo, sino ¿qué está pasando dentro de esta persona? ¿Puedo ver más allá de sus palabras? ¿Puedo ser el adulto emocional en esta interacción? Y si la respuesta es sí, entonces no solo estarás resolviendo un conflicto, estarás curando una herida ancestral, tal vez no solo tuya, sino también suya. Eso es el poder de la empatía estoica, ver al otro no como enemigo, sino como compañero de evolución. Práctica 3. El reencuadre del conflicto no siempre es lo que parece. Lo que llamamos conflicto muchas veces no es más que un reflejo mal interpretado, una palabra mal escuchada, una expectativa no cumplida, una herida antigua que reaparece, disfrazada de argumento. La tercera práctica estoica para gestionar conflictos personales es aprender a reencuadrar lo que está sucediendo. Esto significa salir del papel de víctima o atacante y entrar en el rol del filósofo, aquel que observa antes de reaccionar, que cuestiona su percepción, que se pregunta, ¿qué significado le estoy dando a esto? ¿Podría haber otra forma de ver esta situación? Marco Aurelio nos deja una joya de sabiduría cuando escribe, si te duele, es porque tú le has dado ese poder. Y esta frase, lejos de culparte, te devuelve el control. Porque si tú has dado ese significado, también puedes cambiarlo. Imagina una discusión con alguien que amas, sientes que no te escucha, que te minimiza, que no valora tu esfuerzo. Tu primer impulso es asumir que esa persona te falta el respeto, que no le importas. Pero si aplicas el reencuadre estoico, das un paso atrás y preguntas, ¿será que está proyectando sus propias frustraciones?
¿Será que simplemente no sabe comunicarse? ¿Será que estoy interpretando esta situación a través del lente de viejas heridas? Este acto simbólico de reinterpretar no cambia los hechos, pero transforma tu experiencia. No se trata de negar lo que sucede, sino de trascender la historia automática que tu mente quiere contarte. Porque la mente, cuando está herida, dramatiza, exagera, se aferra a narrativas de injusticia. Y tú no viniste a este mundo para repetir historias rotas, viniste a sanarlas. Séneca decía, no podemos evitar que las ofensas lleguen a nosotros, pero sí decidir cuánto duran dentro de nosotros. Y esa duración depende del significado. Si ves el conflicto como una traición, nacerá el resentimiento. Si lo ves como una prueba, surgirá la fortaleza. Y si logras verlo como una oportunidad, entonces habrás transformado el veneno en medicina. Este reencuadre requiere práctica, porque tu ego se resistirá. Querrá tener razón, querrá ser víctima o héroe. Pero el alma no busca razones, busca verdad. Y la verdad casi siempre se encuentra en una perspectiva más amplia, más profunda, más amorosa. Cuando cambias la forma en que miras el conflicto cambia. Porque ya no eres parte de la batalla. Eres el observador de la escena y desde ese lugar puedes decidir con sabiduría qué hacer, qué decir y qué dejar ir. Práctica 4. El foco en la virtud en medio del conflicto. Es fácil olvidar quién eres. La cuarta práctica estoica es la brújula interior que te devuelve a tu centro. El foco en la virtud. Cuando alguien te hiere, tu impulso es herir de vuelta. Cuando te gritan, quieres gritar más fuerte. Cuando te atacan, tu cuerpo se prepara para defenderse. Pero si vives desde tus impulsos, serás esclavo de las reacciones ajenas. En cambio, si eliges responder desde tu virtud, nadie puede sacarte de tu paz. Los estoicos creían que la única verdadera libertad es actuar desde la virtud. No desde la emoción del momento, no desde la necesidad de ganar, no desde el orgullo herido. Virtud significa coraje para decir la verdad con amor. Significa justicia para tratar al otro como quisiera ser tratado, incluso cuando no lo merece. Significa templanza para no exagerar tus palabras ni tus juicios. Significa sabiduría para distinguir lo que está en tus manos de lo que no lo está. Epicteto enseñaba. En cada situación pregúntate, ¿qué exige de mí mi carácter noble? Y esa pregunta puede cambiar tu vida. Imagina que estás en un conflicto con un amigo cercano. Sientes que te ha fallado, que no fue leal. Tu corazón se cierra. Pero en lugar de actuar desde el dolor, haces una pausa y preguntas, ¿qué haría un ser virtuoso en este momento? ¿Cómo respondería alguien guiado por el amor, no por el ego? Tal vez decidas hablar con firmeza, pero sin humillar. Tal vez decidas guardar silencio, pero sin resentimiento. Tal vez elijas perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. El foco en la virtud no se trata de ser perfecto. Se trata de elegir lo mejor de ti en medio de lo peor. Y esa elección, repetida una y otra vez, te convierte en alguien imperturbable. No frío, no distante, sino libre. Cuando vives desde la virtud, tus palabras son medicina, tus silencios son sabiduría, tus gestos son ejemplo. Y tus relaciones, incluso las más difíciles, se vuelven el campo de entrenamiento de tu alma. Los conflictos personales son inevitables, pero vivirlos desde la virtud es una elección, una decisión diaria, un acto de poder interior. Y si estás viendo este video, es porque estás listo para hacer esa elección. Si alguna parte de este mensaje resonó contigo, escríbelo. Tal vez una frase, una reflexión, una experiencia. Porque cuando compartimos lo que sentimos, también ayudamos a otros a sanar. Y si conoces a alguien que está atravesando un conflicto doloroso, mándale este video. No como consejo, sino como un abrazo silencioso. Porque a veces, una palabra sabia llega justo cuando el alma más lo necesita. Práctica 5. La escucha activa estoica. Y si te dijera que no escuchas como crees, que cuando estás en un conflicto, lo que llamas escuchar es en realidad esperar tu turno para responder, que mientras el otro habla, tú estás construyendo argumentos, defensas, frases listas para devolver, pero no estás presente.
La quinta práctica estoica para gestionar conflictos personales es cultivar una escucha activa, consciente y profunda. No una escucha pasiva, resignada o sumisa, sino una escucha poderosa, la que nace del alma en calma, no del ego herido. Marco Aurelio escribió: cuando alguien te hable, préstale toda tu atención. Escucha como si cada palabra fuese una oportunidad de sabiduría. Y eso es lo que harás ahora. Aprenderás a escuchar no para ganar, sino para comprender. En el corazón de muchos conflictos hay un grito que no fue oído, una necesidad no dicha, una emoción que no encontró espacio. Escuchar activamente significa dejar de centrarte en ti por un instante y entrar en el mundo del otro, sin juicios, sin interrupciones, sin urgencias, solo presencia. En la práctica, esto se ve así. Durante una discusión, cuando la otra persona hable, no prepares tu defensa mentalmente. Mírala a los ojos. Presta atención a sus gestos, su tono, sus pausas. Pregúntate, ¿qué está tratando de decir realmente? ¿Qué emoción hay detrás de sus palabras? Y luego, en lugar de responder de inmediato, repite con tus palabras lo que entendiste, no para corregir, sino para confirmar. Algo tan simple como: entonces, lo que estás sintiendo es... ¿Quieres decir que te dolió cuando... Este gesto pequeño en apariencia puede desarmar muros que años de palabras no lograron mover, porque cuando alguien se siente realmente escuchado, deja de gritar. Cuando se siente validado, deja de atacar. Y cuando siente que su dolor importa, puede abrir su corazón. Séneca enseñaba que una de las formas más elevadas de virtud era el respeto. Y escuchar es eso, un acto profundo de respeto. Respeto por el otro y también por ti. Porque al escuchar cultivas paciencia, autocontrol, humildad, virtudes que te hacen más grande, no más débil. Incluso si no estás de acuerdo con lo que escuchas, puedes escuchar sin pelear. Puedes escuchar sin aceptar. Puedes escuchar y aún así mantener tus límites. Porque escuchar no es ceder, es comprender antes de decidir. Haz de esta práctica un espejo diario. La próxima vez que alguien hable, pregúntate: ¿estoy presente o estoy en mi mente? ¿Estoy escuchando o reaccionando en silencio? Y si logras quedarte ahí, en ese espacio de atención tranquila, habrás dado un paso enorme hacia la sabiduría estoica. Práctica 6. El perdón estoico. El perdón, en el estoicismo, no es un acto religioso ni moral. Es un acto de liberación interior. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es decir que estuvo bien lo que estuvo mal. Es simplemente soltar el peso que te impide avanzar. La sexta práctica para sanar los conflictos personales es comprender el perdón como una medicina para el alma, una que no cura al otro, sino a ti. Los estoicos entendían que cargar con resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. Es revivir el daño una y otra vez, como si fuera necesario sufrir para tener la razón. Pero ¿quién gana realmente cuando sigues aferrado al dolor? Epicteto decía: el que te ofende no tiene poder sobre ti, solo tú decides si lo aceptas o lo liberas. Y esa es la clave. Perdonar no significa reconciliarse necesariamente. A veces el otro no está dispuesto o ni siquiera presente. Perdonar significa romper el vínculo emocional de dependencia al daño. Significa decir: lo que hiciste me dolió, pero ya no tiene poder sobre mí. En un conflicto familiar, por ejemplo, puedes decidir perdonar a quien te hirió en la infancia. No porque lo merezca, sino porque tú mereces paz. Y cuando perdonas, de verdad, no olvidas, recuerdas, sin que duela. Hablas del pasado, sin que te quiebre. Miras al otro, y ya no sientes rabia, solo compasión. Este tipo de perdón no es inmediato, se construye. Comienza con la intención: quiero soltar. Continúa con la reflexión: ¿qué aprendí de esta herida? Y se fortalece con la práctica diaria. No alimentar el rencor, no repetir la historia, no usar el pasado como escudo. Perdonar no es para cualquiera, es para los fuertes, para los que no necesitan venganza, sino libertad.
Para los que ya no quieren seguir cargando cadenas que no eligieron, el perdón estoico es un acto silencioso. A veces no se dice, solo se siente. Y cuando sucede, es como si una parte del alma se abriera y respirara por primera vez. Si hay alguien a quien todavía no puedes perdonar, no te juzgues. Solo haz esta pregunta. ¿Estoy listo para empezar a soltar? Tal vez la respuesta sea no. Tal vez todavía duele. Pero si la intención está sembrada, ya estás en camino. Y cuando llegue ese día, ese en el que puedas decir te libero y me libero, ese será el día en que realmente hayas ganado el conflicto. Práctica 7. La perspectiva cósmica. Imagina por un momento que estás en el espacio. Sí, ahí arriba, más allá de las nubes, de las ciudades, de los países. Imagina que miras hacia abajo y ves la Tierra, pequeña, azul, frágil. Y dentro de esa esfera suspendida en la inmensidad, ves a millones de seres humanos, cada uno con sus luchas, sus miedos, sus historias, y entre ellos, tú, discutiendo con alguien, sufriendo por un desacuerdo, llevando un conflicto como si fuera el centro del universo. Y entonces desde esa altura te das cuenta de algo. Lo que parece enorme es apenas un punto. Lo que parece urgente es temporal. Lo que parece eterno es solo una brisa. La séptima práctica estoica para gestionar conflictos es activar la perspectiva cósmica. Marco Aurelio lo hacía a diario. En sus meditaciones escribía: observa cómo todo desaparece, los imperios, los hombres, los momentos, nada permanece, solo el alma en paz. Esta práctica no es evasión. No se trata de minimizar tus problemas, se trata de ponerlos en proporción, porque cuando ves la vastedad del universo, te das cuenta de que no necesitas ganar cada discusión, que no todo tiene que resolverse hoy, que no todo es tan personal como tu mente lo cree. La perspectiva cósmica es el arte de mirar desde lo alto sin desconectarte de lo profundo. Es recordar que todos estamos aquí de paso, que incluso la persona que hoy te irrita, algún día ya no estará, y tú tampoco. ¿Vale la pena dejar que una pelea consuma tu energía vital? ¿Vale la pena dañar una relación por tener razón? ¿Vale la pena perder tu paz por algo que en 10 años ni recordarás? Cuando aplicas esta visión, algo se aligera. Ya no reaccionas con desesperación. Te vuelves más suave, más paciente, más sabio, porque entiendes que todo lo que hoy parece fuego, mañana será ceniza, y aún así, eliges actuar con dignidad. No por miedo, no por orgullo, sino porque el alma que ve lo eterno no se pierde en lo trivial. Haz este ejercicio. La próxima vez que te sientas atrapado en un conflicto, sal de ti. Mira la escena desde lo alto. Imagina que eres un sabio antiguo observando la historia y pregúntate, ¿qué actitud sería digna de un alma noble? Y luego, actúa desde ahí. Práctica 8. La escritura reflexiva. Hay palabras que destruyen y hay palabras que salvan. Lo que muchas personas no saben es que esas palabras no tienen que ser dichas en voz alta. A veces basta con escribirlas. La octava práctica estoica es usar la escritura como herramienta de claridad interior, porque el conflicto no siempre comienza con el otro. Muchas veces comienza con la confusión dentro de ti. Epicteto animaba a sus discípulos a escribir sus pensamientos diariamente. No para volverse poetas, sino para volverse conscientes, porque lo que no se nombra, domina. Lo que no se pone en palabras, se convierte en caos emocional. Y lo que se escribe, se ordena. Cuando escribes sobre un conflicto, lo sacas de tu mente, lo miras desde afuera, y al hacerlo, lo entiendes, puedes ver patrones, puedes descubrir heridas antiguas, puedes darte cuenta de que lo que realmente te dolió no fue la palabra dicha, sino lo que esa palabra despertó en ti. La práctica es simple pero poderosa. Cada vez que vivas un conflicto intenso, toma unos minutos. Busca papel y lápiz, o una pantalla si lo prefieres, y escribe sin filtro. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué temías perder? ¿Qué deseas aprender? No se trata de escribir bonito, se trata de escribir verdadero, sin máscaras, sin culpa, sin censura. Y una vez escrito, vuelve a leerlo. No como quien busca confirmar su dolor, sino como quien busca entender su alma.
Marco Aurelio escribió miles de páginas para sí mismo. Nunca imaginó que serían leídas. Y sin embargo, hoy, más de 2000 años después, su voz sigue curando. ¿Por qué? Porque fue honesto. Porque escribió no para enseñar, sino para sanar. Tú puedes hacer lo mismo. Haz de la escritura un santuario, un lugar donde puedas llorar sin ser juzgado, un espacio donde tus emociones más oscuras puedan respirar sin temor. Y si después de escribir decides no decir nada, que sea por sabiduría, no por represión. Y si decides hablar, que tus palabras ya no salgan desde la herida, sino desde la claridad. Práctica 9. La aceptación del otro. La mayoría de los conflictos personales no surgen porque el otro hizo algo mal, sino porque no hizo lo que tú esperabas. Esperabas que entendiera, que reaccionara como tú, que pidiera perdón como tú lo harías, que amara como tú amas. Y cuando no lo hizo, dolió, no solo por lo que pasó, sino por lo que no pasó, por la ruptura entre la expectativa y la realidad, por ese abismo silencioso que aparece cuando te das cuenta de que el otro no es como tú imaginabas. La 9ª práctica estoica es quizás una de las más difíciles, aceptar al otro tal como es, con sus tiempos, con sus formas, con su historia que no conoces del todo. Marco Aurelio lo comprendió profundamente. Escribió: elige no ser herido, y no lo serás. Elige no considerar una ofensa, y no habrá ofensa. Eso no significa justificar la injusticia. Significa reconocer que mucho del dolor que experimentamos en las relaciones nace de querer que el otro sea diferente. Pero el estoico maduro no exige transformación ajena. Inspira con su presencia y acepta con su corazón. Aceptar no es resignarse. Aceptar es ver al otro con ojos realistas, no idealizados. Es entender que cada persona reacciona desde su nivel de conciencia, desde sus traumas, desde sus límites, y que eso no está en tus manos. Tú puedes ofrecer claridad, amor, dirección, pero no puedes controlar el despertar ajeno. No puedes obligar a nadie a evolucionar a tu ritmo. Y por eso, a veces, aceptar también es poner distancia. A veces, aceptar es dejar ir sin odio, o quedarse sin ilusiones. Es amar sin aferrarse, es ver las sombras del otro, sin dejar que ensombrezcan tu luz. El alma que acepta al otro deja de luchar contra lo inevitable, y desde esa paz puede elegir, no desde la frustración, sino desde la libertad. Cuando aprendas a mirar a las personas tal como son, sin disfrazarlas de lo que tú querías que fueran, te darás cuenta de que muchos conflictos desaparecen por sí solos. No porque cambió el mundo, sino porque cambió tu mirada. Práctica 10. El mantra de calma interior. Cuando el conflicto te sacude, cuando el impulso de reaccionar te domina, cuando todo dentro de ti grita, haz algo ya. Necesitas un ancla, una palabra, una frase, una brújula silenciosa que te devuelva al centro. La 10ª práctica estoica es crear un mantra de calma interior. Una afirmación que puedas repetir en medio del caos. Una fórmula sagrada que te recuerde quién eres, cuando estás a punto de olvidarlo. Marco Aurelio usaba frases como: esto también pasará. No me pertenece lo que no puedo controlar. Mi paz depende de mí. No son solo palabras, son recordatorios, son espadas invisibles contra la impulsividad, son puertas abiertas a la razón cuando todo parece perder el sentido. Tu mantra estoico debe ser breve. Memorízalo, escríbelo, llévalo contigo y repítelo cada vez que sientas que la ira sube, que el dolor aprieta, que el orgullo quiere gritar. Ejemplos de mantras estoicos poderosos. No reacciono, elijo. Nada externo controla mi alma. Mi virtud es más fuerte que mi emoción. Respondo desde la calma, no desde el miedo. No vine a ganar discusiones, vine a dominarme. Recitar tu mantra no es esconder lo que sientes, es recordarte que puedes sentir sin ser esclavo de la emoción. Es afirmarte como dueño de tu mente, incluso cuando todo a tu alrededor parece arder. La próxima vez que estés en medio de un conflicto, detente por un segundo. Respira y repite tu mantra, en silencio o en voz baja. Hazlo como un acto sagrado, como si estuvieras hablando con tu alma, porque lo estás, y verás cómo algo cambia.
no el otro, no la situación. Tú, porque el verdadero propósito del estoicismo no es cambiar el mundo, es cambiar tu relación con el mundo, es caminar en medio del fuego, sin perder la esencia. Si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti ya vive la semilla de un alma estoica. Suscríbete a este canal si sientes que estas prácticas te están ayudando a despertar. Comparte este video con alguien con quien has tenido un conflicto y que aún te importa, no como una lección, sino como una invitación a crecer juntos. Y si alguna frase de este video te tocó el corazón, escríbela abajo en los comentarios. Porque cuando escribimos desde el alma, ayudamos a otros a sanar la suya. Hay batallas que no se ven, no llevan espadas ni gritos. Ocurren en el silencio de una habitación, en el eco de una palabra mal dicha, en el peso de una mirada evitada, pero son batallas reales. Y tú has estado ahí, has sentido como una discusión se convierte en un huracán interior. Has querido mantener la calma, pero algo te arrastró. Has querido ser claro, pero la emoción te nubló. Has querido reconciliar, pero el orgullo o el miedo te detuvieron, y sin embargo, aquí estás, escuchando, reflexionando, buscando no solo tener razón, sino tener paz. Eso es lo que distingue al alma estoica, no la ausencia de conflicto, sino la presencia de conciencia en medio del conflicto. Hoy recorriste un camino de 10 prácticas. Cada una es una puerta, una medicina, un ancla, pero juntas forman un nuevo modo de vivir, un modo más sereno, más justo, más consciente. No se trata de aplicar todo perfecto, se trata de recordar que puedes hacer una pausa, que puedes ver al otro con empatía, que puedes reformular el conflicto, que tu virtud es más valiosa que tu ego, que escuchar puede sanar lo que hablar no puede, que perdonar no es ceder, es liberarte. Que la perspectiva cósmica te protege de lo banal, que escribir tu dolor lo convierte en luz, que aceptar al otro tal como es te da libertad, y que repetir un mantra de calma puede salvarte de ti mismo. Ahora, para integrar este conocimiento en tu vida diaria, te propongo algo más profundo que un simple ejercicio. Te propongo un desafío de 7 días, desafío estoico de 7 días. Domina tu mente en el conflicto. Durante los próximos 7 días, cuando surja cualquier forma de conflicto, externo o interno, harás lo siguiente. Día 1. La pausa consciente. Detente 5 segundos antes de responder a cualquier provocación. Respira y elige responder desde la virtud. Día 2. Espejo de empatía. Escucha a alguien sin interrumpir. Solo escucha. Al final, refleja lo que entendiste. Nota cómo cambia la energía. Día 3. Escribe tu ira. Si sientes enojo, no lo reprimas ni lo explotes. Escribe todo lo que sientes, sin filtro. Luego, léelo con calma. Día 4. Frase de alta perspectiva. Cada vez que sientas que todo es urgente o injusto, repite: esto también pasará. Nada es tan grande desde las estrellas. Día 5. Perdón interno. Piensa en alguien que te haya herido. No necesitas hablarle, solo di en silencio: te suelto, me suelto, elijo mi paz. Día 6. Aceptación silenciosa. Observa a alguien cercano actuar de forma que te moleste. En lugar de corregirlo, obsérvalo con compasión. Día 7. Mantra de calma. Elige una frase poderosa y repítela cada vez que sientas tensión. Mi virtud guía mis actos, no mi emoción. Al finalizar los 7 días, no serás otra persona, pero habrás recordado quién eres debajo del ruido. Y esa es la verdadera victoria del estoico. Gracias por llegar hasta aquí. Tu presencia, tu tiempo, tu atención son señales de que estás despertando. Suscríbete si quieres seguir cultivando esta fuerza interior. Deja un comentario con tu práctica favorita, tu palabra, tu reflexión. Y si este mensaje tocó tu alma, comparte este video con alguien que lo necesite. No sabes cuánto bien puedes hacer con un solo gesto consciente. Dame fuerza para no caer ante la ofensa, claridad para responder desde la virtud, y silencio para escuchar lo que el orgullo no deja oír.
Que yo sea firme como la roca y suave como la brisa que no se rompe en el conflicto.